El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos de Radio Escucha, de Radio Corbett, la radio inteligente, la radio por internet. Hoy estamos en un año más, el 2023, deseándoles que sea un año de excelencia, un año para ustedes de muchos milagros y de mucho en la ayuda de la presencia de Dios, el Dios de la vida. Y pues como todos los viernes estamos por aquí iniciando nuestras labores aquí de evangelización, de misión, a través de este programa Conociendo tu Camino. Y tenemos por aquí a nuestro invitado de excelencia, nuestro invitado de honor, el licenciado Eric Fentanes. Bienvenido. Buenas tardes, muy agradecido por estar otra vez más aquí con ustedes, iniciando el año. Y pues venimos de unas fiestas muy bonitas, que la misma liturgia nos va presentando, y estamos todavía dentro del tiempo de Navidad. Navidad aún. Año Nuevo, que son las fiestas así como que más importantes, más celebradas, sí, dentro del año. Y pues hoy una fiesta muy bonita, sobre todo de mucha ilusión para los más pequeños, la fiesta de los Reyes Magos, y este domingo en la liturgia vamos a estar celebrando precisamente esta fiesta llamada la Epifanía. La Epifanía del Señor. Sí. Pues adelante, vamos a empezar con el tema de los Reyes Magos y esa palabra de magos, origen, ¿de dónde es? ¿Qué nos podías platicar sobre el tema? Bueno, es un tema muy interesante porque está lleno de mucha tradición, mucha tradición que a lo largo de los siglos, pues la Iglesia lo ha ido tomando, le ha ido dando este sentido. Propiamente, si nos vamos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar el pasaje que le da origen a toda esta fiesta que celebramos, tanto Epifanía como pues la costumbre que se da tan bonita en nuestros pueblos de llevar regalos, precisamente presentes, a los más pequeños de la casa, siguiendo el ejemplo de estas personas de Oriente. Curiosamente, en la Sagrada Escritura, por eso digo que está lleno de mucha tradición, porque en la Sagrada Escritura no aparece ni cuántos son, ni cómo se llamaban. Eso se fue dando precisamente a través de la tradición de la Iglesia. Entonces, si me permites, leemos el pasaje, pues donde inicia precisamente esta fiesta. Y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Versículo del 1 al 12. Es un pasaje muy pequeño, pero pues es el origen de lo que hoy estamos celebrando y de la alegría de muchos niños hoy en todo el mundo. Capítulo 2 de Evangelio de San Mateo, versículo 1 en adelante. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo en la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño,
y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres, le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ese es el pasaje tan hermoso donde inicia precisamente toda la tradición que hoy estamos celebrando. Y pues me gustaría hablar del contexto también. Sí. Es el Evangelio de Mateo, Sí. y que está escrito a una comunidad judío-cristiana, judíos convertidos al cristianismo, conocían muy bien el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, y por eso Mateo es el que más hace referencia al Antiguo Testamento, para que se cumpliera, como dice el profeta, como lo escuchamos ahorita, para que se cumpliera lo que dice, ¿no? De ti, Belén de Judá, que no eres la más pequeña, de ti nacerá el rey. Entonces, Mateo escribe a judíos convertidos. Mateo hace mucha referencia a los libros, al Antiguo Testamento. Sí. El Evangelio de San Mateo fue escrito allá por el año 70, 80 después de Cristo. Sí. Estamos hablando que pues ya había pasado la destrucción del templo de Jerusalén por mano de los romanos, y ya había una ruptura muy, muy marcada entre judaísmo y cristianismo, ya como algo consumado, porque ya el templo ya no estaba, ya pues los judíos ya empezaban a hacer el llamado canon de Palestina, donde dejaban afuera todo lo que estaba en griego, incluyendo no solo los deuterocanónicos, los 7 libros, sino todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ya había una separación muy marcada entre judíos y cristianos. En este contexto vamos a encontrar la narración que hoy estamos escuchando, y aparecen de manera así particular 2 personajes. Por un lado, Herodes, que representa el poder político, y por otro lado, unos personajes de Oriente. Sí. Dice el texto, magos que venían de Oriente. Cicerón los va a llamar, bueno, en griego se llaman magoi, que significa pues personas que seguramente tenían conocimiento de astronomía. O sea, por eso cuando vieron la estrella dijeron, algo muy, muy importante va a pasar. Sí. O sea, descubrieron en un acontecimiento natural un acontecimiento sobrenatural. Claro. Algo está a punto de pasar. Y aunque eran de Oriente, y por eso son los personajes, los magos, Herodes, Jerusalén y Belén. Son estos 2 personajes y estos 2 escenarios. Los magos y Herodes, Jerusalén y Belén. ¿Cómo retratar? Bueno, empecemos por ejemplo con Herodes. Era Herodes el Grande, rey de Judea, de Galilea, de Samaria y de Idumea. Por eso se le llama tetrarca. Porque tenía 4 reinos o 4 regiones gobernando. Se dice que para pues, llegar a ser rey, mató incluso a su esposa, a sus hijos y a su suegra para mantenerse en el poder. Sí. O sea, eso ya nos habla de quién es este Herodes. Sí.
Mandó a matar a niños, a los niños menores de 2 años. Es el pasaje que sigue cuando los magos ya no regresan y dice, pues manden a matar, ¿no? Lo que nosotros conocemos, la celebración del 28 de diciembre, de los santos inocentes, sí. ¿no? A los niños menores de 2 años. No era judío, se dice que era de Idumea. Entonces eso causaba mucho conflicto entre lo religioso y lo político. Sí. Los judíos no lo querían porque no era judío, era un rey no judío, pero fue puesto ahí precisamente por el Imperio Romano, estaba al servicio de Roma. Entonces eso lo hacía una persona indeseable para el pueblo, pero tenían que soportarlo porque pues era el imperio que lo puso ahí. Y pues nos habla de una biografía, una radiografía de quién era Herodes, dispuesto a hacer todo para mantenerse en el poder. Por eso dice el texto que cuando llegaron los magos y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Venimos a adorarlo. Dice, se sobresaltó. O sea, no puede ser, aquí el único rey soy yo. Dice, y con él toda Jerusalén. Toda Jerusalén. Ese es así a grandes rasgos, una radiografía de Herodes. Un régimen marcado por la violencia, por el control del poder. Nadie le podía quitar el poder. Por eso cuando viene este niño, hay que deshacerse de él, ¿no? Sí. Hay que deshacerse de él. Los magos, el término mago, como ya te comenté, quiere decir sabios. Cicerón los llama, es una clase de sabios, doctores de Persa, del imperio persa, seguramente muy conocedores de la astronomía. Fueron guiados por una estrella, instruidos precisamente por la astronomía y la astrología, y en ciencias de navegación, porque también en aquel tiempo pues no había brújulas, todavía no se inventaba. Entonces eran las estrellas en la noche que marcaban la ruta. Mucha astrología, ¿no? De manera especial la Osa Mayor, que en el firmamento es la única estrella que no se mueve. O sea, en la noche todas las estrellas se van moviendo como va girando la Tierra, pero la Osa Mayor siempre está firme. Ese es el norte, ¿no? Los marineros se guían por esa estrella. Entonces, seguramente estos magos conocían también de navegación porque pudieron trazar una ruta para llegar a Jerusalén. Orígenes, pues no fue santo, pero sí fue un gran pensador dentro de la iglesia, ¿no? Un gran cristiano, y tiene muchas homilías, muchas obras bastante ricas. Sí. Dice que fue el que propuso por primera vez que debían ser tres. ¿Por qué 3? Porque fueron 3 los dones que ofrecieron. Los 3 regalos. Los 3 regalos: oro, incienso y mirra. Entonces dice Orígenes, pues si fueron 3 regalos, seguramente fueron 3 magos. Tertuliano es el que sugiere que se trataban de casi reyes. ¿Sí? Esto precisamente haciendo alusión al Salmo 72:10, Salmo 72, verso 10, que dice: los reyes de la tierra vendrán a tu presencia, vendrán y se postrarán y te ofrecerán sus dones. Entonces, Tertuliano, haciendo una exégesis, una interpretación de este Salmo 72, dice, pues está hablando de estos magos que seguramente fueron reyes. Y ahí es donde aparece Tertuliano, estamos hablando de la Edad Media, ahí es donde aparece pues ya el llamarle reyes magos. ¿Sí? Reyes magos. A partir del siglo VIII reciben los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? ¿Sí? Y eso ya a partir del siglo VIII. Sí. Desde el siglo V, VI, en Oriente, la Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa en Oriente, ellos ya celebraban la fiesta de la Epifanía. Y a esto voy porque pues es la fiesta que vamos a celebrar este domingo, y de alguna manera ya en familia lo estamos celebrando con la rosca de Reyes. Epifanía, ¿por qué celebrar la Epifanía con este acontecimiento de los Reyes Magos? Bueno, por algo muy especial o algo muy, muy particular. ¿Cuántos reyes eran? 3. ¿3? ¿No? Según las tradiciones, ¿de qué color eran?
Pues moreno. Uno negrito. Uno blanco. ¿No? Uno blanco y se dice que un amarillo, uno de tez amarilla. ¿Cuál era su medio de transporte? El camello, el elefante y un caballo. Y el caballo. Y eso hace referencia, es la riqueza de nuestra fe. Sí. Hace referencia a los 3 continentes hasta ese momento conocidos. Sí. Que es África, Europa y Asia. África, Europa y Asia. América fue hasta el siglo XVI que se descubrió América, con Cristóbal Colón. Bueno, ya desde antes se dice que los vikingos ya habían llegado, pero fue 15 siglos después. Sí. Entonces, hace referencia, por eso es pieza de Epifanía. Ellos representan a los 3 continentes en ese momento conocidos. África, Europa y Asia. Por eso uno es negrito, uno es blanco y el otro es de tez amarilla. ¿Sí? Y por eso los transportes, un camello, un caballo y un elefante. O sea, son cosas que han pasado a través de la tradición y que tienen un profundo significado. Sí. Y bueno, pues representan a todos los pueblos que emprenden un camino para llegar a adorar al Señor. Sí. ¿Guiados por qué? Pues por un acontecimiento natural, una estrella. Una estrellita. Una estrella. Sí. Algo que llama mucho la atención, este pasaje lo podemos dividir en 4 bloques o en 4 escenas. La primera parte, los magos, que vienen siguiendo esa estrella. La segunda parte es el encuentro de los magos con el rey. La tercera parte es Herodes con los escribas y fariseos. Y la cuarta parte es los magos que se encuentran con el niño y con María. Entonces, en la primera parte, los sabios de Oriente, o sea, los pueblos paganos, los pueblos no judíos, no tenían la palabra, no tenían la revelación. Entonces ellos descubrieron la presencia de Dios a partir de un acontecimiento natural. Sí, eran unos reyes, unos científicos o unos filósofos que eran totalmente paganos, ¿no? Porque venían de pueblos paganos, ¿no? Y cómo Dios los ayuda a tener ese encuentro con la palabra que es Jesucristo, ¿no? Que es Cristo. Entonces, dejando sus cosas, dejando sus lugares de origen, emprenden un camino para encontrarse con el Señor. ¿Sí? Sí. Y ellos tenían la certeza, es un rey. Esto no nos habla más que un gran acontecimiento, un rey. Y por eso, teniendo en cuenta que la revelación estaba en Judea, o sea, en los judíos, en el pueblo de Israel, el pueblo elegido con Dios, por eso van a Jerusalén. O sea, vinieron a Jerusalén porque sabían que de Jerusalén venía la revelación. Entonces, vienen y pues humanamente dicen, pues si es un rey, seguramente nace en un palacio. ¿Sí? Por eso van con Herodes y dicen, bueno, ¿dónde está el rey? Y ahí es donde Herodes ahí empieza así como que a sentir, no, es que el único rey aquí soy yo. ¿No? Sí, no hay otro Por los rey. Antecedentes que platicaste, él quería y dice, sí, voy a seguir siendo rey. Poder, nadie me lo va a quitar. Estaba de hecho, cuando él muere, sus hijos se siguen quedando con el poder. ¿Sí? Y ya sus hijos van a dividir los reinos. El gobierno, vamos. Sí. Entonces, Herodes no quería perder nada de esas comodidades. Sí, claro. ¿Sí? Hoy en día podemos hablar de nuevos Herodes, sí, ¿cómo no? Cuando no queremos que el niño nazca, porque me va a quitar mis privilegios, porque no va a permitir que yo renuncie, o sea, que yo no quiero renunciar a mis cosas, entonces que el niño no nazca. Sí. Y podemos hablar de aborto, y podemos hablar de que el niño no nace en mí, porque yo no quiero renunciar a mis envidias, a mis orgullos, al alcoholismo, a las drogas, así es, a mi estilo de a vida, la lujuria, que para mí es tantas cómodo. cosas que hay, ¿no? Entonces, hoy hay Herodes, sí, cuando yo no quiero que nazca el niño, no quiero que nazca porque ese niño me va a cambiar la vida, y yo no quiero que me cambie la vida. Sí. O
y vamos, de manera a lo mejor más visible es cuando no queremos que realmente nazca un bebé, ¿no? Que son los recién nacidos, Sí. que no nazca, porque ¿cómo es posible que me va a echar a perder mi vida? ¿No? Ese es el argumento, me va a echar a perder mi vida. O, pues, ¿para qué va a venir si va a sufrir? Sí. Pues ya mejor que no sufra. O Hay tengo que miedo, matarlo. tengo miedo a las consecuencias por mi error o por mi afán de hacer otras cosas. Tengo miedo a las consecuencias y por ahí empiezo con el rey Herodes y ¿sabes qué? Le doy. Así es. Entonces está el rey Herodes y por otra parte están los magos. Que dejándolo todo, dejando comodidades, dejando su lugar de origen, emprenden un camino. Sí. Y ese camino es eso, es desprenderme porque yo quiero encontrarme con ese niño. Yo quiero que ese niño nazca. Yo quiero ofrecerle dones, ofrecerle regalos. Sí. Y bueno, no se trata de que vayamos a los nacimientos o vayamos pues dar regalos, ¿no? Sí. Sino qué estoy regalando de mí. Sí. ¿Qué estoy ofreciéndole yo a ese niño que nació? Y estamos todavía en ese tiempo tan bonito, tiempo de Navidad. Sí. ¿Qué le quiero ofrecer yo a ese niño? Esa Entonces, es una muy buena pregunta porque hoy en día estamos muy acostumbrados a los regalos. Ya nos habías dicho un programa anterior como San Nicolás, ¿verdad? Da regalos en Navidad, ¿sí? Pero nos olvidamos del regalo más importante, que es la presencia de Jesús, ¿no? Haber nacido Jesús es una presencia. Y ahí cabe la pregunta que te acabas de hacer, bueno, ¿y nosotros qué le vamos a regalar a Jesús, no? A lo mejor salir de aquellos hábitos pecaminosos, a lo mejor querer estar más con Él este año, ¿no? Estar más cerca con Él en nuestra alma, en nuestro corazón, como acabas de decir, quitar ese Herodes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿sí? Y darle ese regalo como los reyes, entregarnos de corazón. A lo mejor un vicio, algo, un vicio, sí, no sé, sí. dejar el cigarro, dejar el alcohol, dejar... El hábito de estar murmurando y andando a hablar del prójimo y andando. Así es, ¿no? Tantas cosas que podemos renunciar porque ese niño ha nacido, ¿no? Sí. En cambio, cuando decimos no, que no nazca porque no quiero que venga a cambiarme la vida, pues ahí estamos actuando como Herodes. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, es muy importante esto que tú acabas de mencionar de Herodes, porque el nacimiento de Jesús en nuestras vidas es una gestación de vida, ¿no? Una gestación en donde tenemos que ir creciendo, porque Jesús, hablamos de la Epifanía, ¿verdad? Va a crecer en espíritu y va a crecer en desarrollo personal, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo, que hoy en tiempos actuales es desarrollar nuestra persona intelectualmente y desarrollar nuestra persona espiritualmente, ¿no? Así es, de hecho San Pablo va a hablar de eso, ¿no? Cuando dice, pues cuando era niño, pues me trataban como niño y comía cosas de niño. Sí. Y dice, pero así fui creciendo. Y aún así, dice, todavía no se revela en nosotros lo que realmente somos. Estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez, no solo física, sino también espiritual. Sí, porque la vida cristiana es eso, es un desarrollo. Sí. Y San Pablo nos habla precisamente de llegar a ser la persona adulta en la fe. Sí, y Jesús quiere que nos acerquemos más a Él, como dices tú, con esa fe adulta, ¿no? Con esa fe absoluta en donde dice, sí, confío en ti, ¿no? Porque vemos el Señor de la Misericordia que dice una ejaculatoria ahí, dice, Jesús, yo confío en ti. Bueno, que tanto te acercas y que tanto realmente de corazón dices, creo en ti, confío en ti, ¿no? Que eso es lo que quiere Jesús, que hoy nos acerquemos más a Él, ¿no? Así es. De hecho, por eso va a ser el momento importante cuando elige a sus discípulos. Dice, los llama primero para estar con Él. Sí, ya cuando ellos tienen esa experiencia de estar con Él, cuando pasaron por la pasión, muerte, resurrección, o sea, cuando tuvieron todas esas experiencias, ellos fueron madurando. Y ya después les va a decir, ahora los envío. Y aún así, los apóstoles van a seguir madurando su fe, van a seguir creciendo en la fe. O sea, ese es como que el camino del discipulado, ¿no? Primero estar con Jesús, llenarse de Él, tener la experiencia de Él, pasar con Él, cargar con Él también la cruz, ¿no? Acompañarlo en el Calvario, disfrutar, experimentar la resurrección. Pero también no es para quedarnos ahí, ¿no? Sino pues para el envío. Sí, yo creo que es como los dones, ¿no?
o como aquellos personajes del pasaje de los talentos. Creo que estos dones los tenemos que reflejar en un objetivo de orar más este año, ¿verdad? Y estar más en oración en Cristo Jesús, ¿no? Para darle ese regalo que están haciendo, ¿no? Hablando de propuestas, ¿no? Propuestas de fin de año. Pues sería bueno, ¿cuáles son mis propuestas? ¿Cuáles son mis metas o mis metas, objetivos, ¿no? que a veces o mis propósitos, que no se queden, ¿no?, en buenas intenciones nada más, ¿no? Sí. Como aquel que quiere levantarse a correr y corre 2-3 meses y de repente ¡pum!, se le fueron las manos, ¿no? Aquí sí esta parte, ¿no? También a lo mejor leer más las Sagradas Escrituras, ¿no? Es otro regalo que le podemos dar a Jesús, ¿no? Estar un poquito más cerca de las Escrituras para entender la verdad que nos está dando, ¿no? Como estos reyes que venían de tierras lejanas, ¿no? Y estás hablando de que representaban algunos de los continentes, llegan de un pueblo pagano, pero se entregan al encuentro de Cristo Jesús y ahí pues, encuentran la verdad. Nosotros podemos encontrar la verdad pues, a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Así es, y bueno, lo vamos a manejar en el segundo cuadro, cuando hablemos precisamente de las Sagradas Escrituras. En ese pasaje precisamente, ¿no? Porque los magos seguían una estrella. Los judíos, los escribas, fariseos, Herodes, tenían la Biblia, pero no lo buscaron. Sí, ellos tenían la Biblia, tenían la Sagrada Escritura, tenían la revelación, sabían el lugar, sabían dónde. Sí. Pero no fueron. Sí, ¿no? Sí, estaba como el Evangelio de ayer, ¿no? Que dice, bueno, y que algo bueno puede salir de Nazaret, ¿no? Si ellos tenían todo el conocimiento, ¿cómo vamos a encontrar aquí la parte de que Nazaret pues nos iba a dar un profeta, ¿no? Un profeta, ¿no? Sí. Sí, y ese es precisamente el segundo cuadro, los magos con Herodes, ¿sí? Entonces Herodes se sobresalta y dice, no, pues aquí no puede haber más rey, y llama a los escribas y fariseos, llama a las autoridades religiosas, y ellos le dan el lugar en Belén de Judea, porque allí está escrito por medio del profeta, y hace referencia precisamente al profeta Isaías. Tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los primeros de los clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos tenían la escritura, tenían la revelación, pero ni siquiera por curiosidad, y es un dato muy interesante, ni siquiera por curiosidad uno de los escribas, de los fariseos, dijo, yo voy a ir a Belén, voy a encontrarme con ese niño. No. Y que eran gente también muy culta, muy preparada, ¿no? Y de alguna manera pues estaban esperando al Mesías. Entonces llama la atención esto, que unos magos guiados por una estrella interpretaron, seguramente guiados por el Espíritu Santo en sus corazones, interpretaron el nacimiento del Señor, y aquellos que tenían la palabra, aquellos que conocían la Escritura, nos acercaron. Sí, es como cuando estuvimos reflexionando, recuerdas que hablábamos de la Eucaristía, y en el capítulo 5, verso 39 del Evangelio de Juan, decía, Jesús les reprochaba a los fariseos, dice, ustedes tienen la Sagrada Escritura porque en ellas hay vida eterna, pero no vienen a mí, que yo doy la vida eterna. O sea, a veces nos podemos quedar con la Biblia y conocer mucho la Sagrada Escritura, pero no tener ese encuentro con Jesús. ¿Sí? Es correcto. No tener ese encuentro con Jesús en los sacramentos, no tener el encuentro con Jesús en la reconciliación, en la Eucaristía, en la comunión, en los hermanos, y conocer muy bien la Biblia, pero desconocer al Señor. Eso es lo que te iba a decir, que otros regalos que le podemos dar al Señor es confesarnos, ¿no? Otro regalo que le podemos dar es perdonar ya al hermano, ¿no? O perdonar al que nos hizo daño, ¿no? Y no seguir siendo Herodes y que no lo voy a perdonar, ¿no? Y ese es otro de los regalos que podemos hacer. Pues mi querido Eric, vamos a entrar a un momento de comerciales. Regresamos unos segundos para poder continuar con ese tema de los Reyes Magos. Regresamos en unos breves momentos. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate.
Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corber. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. Con la mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook Radio Corber y su canal de YouTube Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Hola amigos de Radio Corber, los saluda el psicólogo Daniel Hernández Soriano y el psicólogo José Antonio Luna, para invitarlos a que nos sintonicen todos los jueves a las 6 de la tarde en el programa Rola la Info, en el cual abordaremos temas de interés social con un enfoque psicológico. Y no lo olvides, este es tu programa Rola la Info. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Esto es un espacio publicitario de Radio Corber. Anúnciate con nosotros. Comunícate a nuestros teléfonos 271-126-9733. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Ya estamos de regreso de nuevo aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos ahora con el tema de Reyes Magos, que está muy ad hoc a lo que el domingo vamos a celebrar.
Y vamos a continuar con el tema aquí con el licenciado Eric para que nos siga dando este enriquecimiento sobre todo esto de tanto como las escrituras y de lo que es los Reyes Magos. Adelante, mi querido Eric. Pues como estábamos platicando, el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso del 1 al 12, pues nos presenta 4 cuadros. Los primeros 2 ya los estuvimos analizando. Sí. Es los magos, el segundo es Herodes y los magos, Sí. el tercero es Herodes y los escribas y fariseos. Ya le dicen lugar, o sea, le dicen dónde exactamente iban a ser el Salvador. Sí. Y curiosamente ellos no fueron, o sea, teniendo todo, ellos no fueron. Sin embargo, los que no tenían la revelación, pero sí tenían esta apertura de corazón, buscaron al Señor. Entonces Herodes, en este encuentro Herodes llama a los magos aparte y les dice, pues vayan, búsquenlo. Cuando lo encuentren, dice, cuando lo encuentren, mándenme a llamar, avísenme para que yo también lo vaya a adorar. ¿Sí? O sea, mañosamente, Herodes le dice así a los magos, pero Herodes sabía su intención. Sí. Entonces los magos emprenden otra vez el camino a donde estaba el Salvador. Y dice, verso 9, ellos después de oír al rey se pusieron en camino. Otra vez es salir al camino, ¿no? Es dejar la comunidad del palacio para otra vez empezar a caminar. O sea, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto iba delante de ellos. Esa estrella que la perdieron por un momento cuando entraron al palacio, ahora que han salido, esa estrella los vuelve a iluminar. Ellos se llenan de alegría, es la alegría evangélica, la alegría que nos da el saber que estamos caminando hacia el encuentro del Señor, de Dios. Dice, ellos siguen la estrella con inmensa alegría y entraron en la casa, y aquí hay un cuadro precioso. Encontraron al niño, pero no era el niño solo, estaba el niño con María, su madre. Mateo nos recalca muy bien este cuadro. Sí. Estaba con María, su madre. Sí. Y algo que la iglesia, la riqueza de la iglesia, que siempre pues, nos sorprende con estos regalos. El día 1 de enero lo iniciamos en la liturgia con la fiesta de María, Madre de Dios. Y así como los Reyes Magos, no es María la que presenta al niño, es María la que entrega al niño. Sí. Y a mí me llama mucho la atención porque yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, voy a hablar de una experiencia. Mi suegra no quería que nadie se le acercara. O sea, un niño recién nacido, casi lo ves así de lejitos, ¿no? Sí. Y hasta la mamá o las mismas que están ahí cuidando, en este caso para mí fue mi suegra, decía, no lo toquen. Sí, no lo toquen. O sea, y venían niños o llegaban, míralo así de lejitos, no dejen que nadie lo cargue, que nadie lo toque. Claro, por cuidados, ¿no? Cuidados. Sí. A veces venimos de la calle, no sabes, y a veces hasta en la inocencia, ay, el niño, sí, mira, le agarramos la manita, sí. lo tocamos. No sabemos que eso puede causarle hasta al bebé una infección. Sí. Sí, porque el niño, pues, bebé se chupa, sí, y al ratito hasta una infección, una enfermedad se le puede pegar, ¿no? Claro. Digo, por eso son bebés, ¿no? De hecho, sí, se dice, hay que pasar la cuarentena. Además con muy pocas defensas todavía. Con muy pocas defensas, totalmente indefenso. Sí. Yo recuerdo antes guardaban cuarentena, o sea, el niño y la mamá no salían, sí, hasta después de los 40 días. Sí. Precisamente por ese cuidado. Bueno, María no guarda al niño. María no dice, no lo toquen. María nos presenta al niño. Por eso dicen, vieron al niño con María, su madre. Y por eso en la liturgia, el 1 de enero, la primer festividad que celebramos, sí, es María, sí, Madre de Dios. Sí. María que nos presenta al Salvador, y es esta presentación pues con la que iniciamos el año nuevo, o sea, el inicio de año.
Entonces, Lucas, fíjate que Lucas también lo menciona. Lucas dice claramente al final, creo que en el versículo 7, dice, y dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales, le acostó en su pesebre, pero no tenía sitio donde alojamiento. O sea, ya ella ya estaba con el amor de madre envolviéndolo en pañales, ¿no? Sí, cubriéndolo, ¿no? Y cuando llegan los pastores, que es también otro cuadro. Sí. Otro cuadro que se lee mucho en la Navidad, lo Sí. celebramos mucho en la noche de Navidad. Llegan los pastores. Sí. Que no eran precisamente que venían bien bañaditos, bien perfumaditos. Sí. O sea, ellos estaban en el campo cuidando ovejas. Sí. Y María nos presenta al niño. Sí. Entonces, esos son los cuadros que encontramos en este pasaje. Le adoraron, el ad orum, el término que se utiliza es de adoración, que ese solamente se le rinde a Dios. O sea, se postraron y le adoraron. Lo reconocieron como Dios, sí. Como Dios hecho hombre. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y ya también aquí los dones tienen un significado muy, muy profundo para nosotros. El oro por su reinado, hace referencia al triple ministerio. Oro por su reinado, era rey. Incienso como sacerdote, sí. Y la mirra por su martirio, por su sacrificio. O sea, de alguna manera ya están mostrando quién era este niño. Sí. Muchos dicen también que la mirra hace referencia precisamente a la humanidad. El incienso a la divinidad, la mirra a la humanidad. Cristo que se entrega, Cristo que derrama su sangre, sí. Por cada uno de nosotros. Y es lo que también San Pablo en Efesios nos va a decir. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, que es la encarnación. O sea, el misterio tan grande que encierra este acontecimiento, la encarnación. Y bueno, ya después de este cuadro que es un acontecimiento muy, muy especial, pues ellos, advertidos en sueños, regresaron a sus tierras por otro camino. Ya no regresaron con Herodes. Por eso Herodes, molesto, cuando se da cuenta que los magos ya no regresaron, sí. Maten a todos los niños menores de 2 años. Sí. Para estar seguros, maten a todos. Sí. Fíjate que ahorita que acabas de mencionar de lo de cómo ellos se postraron y adoraron al rey, como dice la escritura que habla dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto una estrella de oriente. Y fíjate que en Números 24, 17 dice, algo veo pero no es para hoy, es alguien diviso pero no se acerca, se alza una estrella que es un bastón de mando que surge de Israel. Que surge de Israel, ¿no? La estrella también ya estaba como signo, ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Sí. Y son, vamos, es la conjunción de signos, la estrella, la Virgen, el niño, Belén, ¿sí? De las cuales ya la escritura, Jerusalén, de las cuales pues ya la escritura ya nos hablaba de todo eso. Sí, ya nos hablaba de todo este maravilloso acontecimiento. Y bueno, después el desenlace, ¿no? La muerte de todos los niños inocentes que pues murieron a manos de Herodes, porque él quería seguir conservando a toda costa el poder. El poder, sí. Y tener esa parte que él se salta, como dices tú, ¿no? O sea, ese miedo, ese temor, dices que vas a perder el poder, ¿no? Y no sé si has escuchado, seguramente nuestro auditorio a lo mejor no lo ha escuchado. Hay una leyenda o hay una historia, realmente no forma parte ni de la tradición, porque no se encuentra en la tradición, ni en la historia de la iglesia, o sea, no es parte de la revelación, no está en la Biblia,
tampoco es parte de la tradición, ni magisterio de la iglesia, menos del magisterio, porque no se encuentra, no hay ningún registro. Sin embargo, hay una historia muy bonita que también nos puede ayudar a iluminar este pasaje. No sé si la has escuchado, la leyenda del cuarto rey mago. No la he escuchado. ¿No la has escuchado? No. Hay una leyenda muy bonita, no es parte de nuestra fe católica. Sí. Sin embargo, creo que nos puede ayudar mucho a iluminar esta fiesta, este acontecimiento. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Esta leyenda, esta historia del cuarto rey mago, se dice que había un cuarto rey mago, su nombre Artaban. Y Artaban pues también vio la estrella, también emprendió el camino, pero cuando iba camino a Jerusalén, se encontró con unas personas que estaban sufriendo, que estaban enfermos, y él dice, pues sigo la estrella o me quedo a ayudarlos. Entonces dice, pues me quedo a ayudarlos, y él llevaba piedras preciosas para regalarle al niño, pero dice, bueno, las personas estas están necesitando, entonces pues voy a tomar una piedra, pues la vamos a vender y voy a ayudar a esta familia. Se quedó con ellos, ya que habían curado de sus enfermedades, los ayudó, y una vez que ellos estaban bien, pues él continuó su camino, pero también en el camino se encuentra un leproso que también la estaba pasando mal. Entonces Artaban se detiene, dice, sigo la estrella o ayuda a este hombre que está pasando una gran necesidad. Dice, pues lo voy a ayudar, voy a tomar otra perla, otra joya, y lo ayudó. Pasó el tiempo, cuando llega a Jerusalén y después llegó a Belén, pues el niño ya no estaba. El niño ya con su madre y con José, ya habían ido a Egipto. Le dijeron, huyeron a Egipto, y dice, pues yo tengo que ir a conocer al niño, tengo que estar con él, tengo que llevarle, traigo esos presentes para él. Y entonces Artaban, dice la historia, que emprende el camino a Egipto. Pero en el camino iba encontrando gente necesitada. Y a esa gente se detenía, las ayudaba y estaba con ellas. Después de un tiempo, pues él seguía su camino. Llega a Egipto, y cuando llega a Egipto le dicen, se acaban de ir, se acaban de regresar. Y entonces dice Artaban, pues yo tengo que encontrar al niño. Y Artaban regresa, este cuarto rey mago regresa a Jerusalén, y les dicen, no, pues está en Nazaret, y va a Nazaret, pero siempre, cada que encontraba a alguien, los ayudaba. Y así pasaron los años, y Artaban no podía encontrar a ese niño para adorar. Hasta que en una ocasión, Artaban, ya anciano, ya viejo, había gastado todos los regalos que llevaba, se los había gastado, y vio que un hombre iba saliendo de Jerusalén, cargando un pesado leño en la espalda. Artaban, ya anciano, ya viejo, decía, pues voy a morir, y jamás pude encontrar a ese niño para adorarle. Y cuando ve la procesión y ve que ese hombre que llevaba el madero iba sufriendo, pues él se quiere acercar para ayudarle, pero no se lo permitieron. Pero él siguió la procesión hasta que llegó al monte donde colgaron a ese hombre de la cruz. Y él, cuando lo ve en la cruz, lo reconoce y dice, a ti te anduve buscando, desde que naciste yo anduve buscándote, pero nunca te pude encontrar. Y Jesús desde la cruz le dice, no, desde el primer momento me encontraste, porque todo lo que hiciste por el más pequeño, a mí me lo hiciste. Y es una historia muy bonita, y a mí me gusta mucho contarla. No es parte de la tradición, no es parte de nuestra fe católica, o sea, no existió ese Artaban, ese cuarto rey mago, pero esta historia nos ayuda, ayuda a cómo me voy a comprometer. Nosotros hoy podemos ser ese cuarto rey mago, que andamos buscando a Jesús y lo encontramos en aquel que lo necesita. Así es. En el más necesitado, ¿no? En el enfermo. En el enfermo, en los el niños. huérfano, en los niños.
podemos ser ese rey mago llevando alegría a aquellos niños que pues no pudieron tener hoy la dicha de tener un regalo. Y principalmente en los huérfanos, ¿no? Sí, entonces, pues me gusta mucho esa historia porque pues nos puede ayudar mucho a profundizar. Sí. Podemos ser ese rey mago, ese cuarto rey mago. Sí, si lo quieres buscar, no lo busques tanto en la iglesia, sino búscalo a lo mejor en el enfermo, ¿no? En el necesitado, en el necesitado. En el que vas a ayudarle a algo, ¿no? Fíjate qué interesante, te comentaba yo ahorita en el espacio de comerciales, cómo Dios en su plan de salvación, cómo Dios se vale de personas, ¿verdad? Porque mencionabas que pues eran de pueblos paganos estos reyes, ¿verdad? Que no eran como tales, eran científicos, eran filósofos, pero que pertenecían a pueblos paganos porque no tenían la palabra, ¿no? Pero cómo Dios, a través del espacio, a través de la astrología, a través de ese mundo creado por Él, ¿verdad? Cómo les pone una estrella, ¿no? Una estrella para poder guiarlos hasta donde estaba su Hijo, donde estaba Jesucristo, el Salvador, ¿no? Entonces, ¿cómo se vale de todo esto el Señor, nuestro Padre Celestial, para poder salvarnos, para podernos ayudar a encontrar la verdad absoluta en Cristo, ¿no? Así es, digo, son los misterios de Dios, ¿no? Y son los caminos de Dios que de cosas a veces que menos lo imaginamos, nos está mostrando el camino para seguirle, ¿no? Sí. Personas que nunca van a la iglesia, nunca se acercan, pero cuando Dios las llama, a lo mejor de acontecimientos para muchos insignificantes, sin embargo para esas personas puede ser ese despertar de decir, ¿qué estoy haciendo? Quiero caminar, quiero encontrarme con Dios. E iniciar como los magos, ¿no? Iniciar este camino que los lleve a este encuentro. Sí, por eso los magos cuando ven la estrella, dice, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Y su alegría fue plena cuando se encontraron con este niño. Sí, como esa estrella, hablan de la estrella supernova, de una estrella grande, ¿verdad? Donde ellos pudieron iluminar y seguir el camino, ¿no? Y que también es otra cosa curiosa, ahorita que mencionaste el nombre, científicamente se habla de este acontecimiento. O sea, es un acontecimiento histórico, no es una narrativa de una historia que a un evangelista se le ocurrió, no. Fue un acontecimiento histórico. Una historia. De hecho, los evangelios nos sitúan el nacimiento como un acontecimiento en la historia. Tan histórico, y hay que decirlo con todas sus letras, tan histórico que hoy el tiempo lo medimos antes y después de Cristo. Me llama la atención y para mí es curioso que los que no son cristianos, por ejemplo, los judíos, ellos no dicen antes y después de Cristo. Ellos, para referirse a este acontecimiento, dicen la era común. Estamos en el 2023 de la era común. No, o sea, no es la era común. Para ellos es la era común porque es el año donde todos empezamos a contar de manera común. No, es el acontecimiento cristocéntrico. Cristo como el centro de la historia, el parteaguas de la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. O sea, no es una leyenda, sino que es algo históricamente registrado no solo en los evangelios, sino registrado en muchos documentos y que puede darnos la certeza también de nuestra fe. Un Cristo histórico, y lo digo así, un Cristo histórico, porque muchos hablan de un Jesús histórico y pone Jesús histórico, Cristo bíblico. No, es el mismo Cristo de la Biblia, es el mismo Cristo de la historia. Porque al final Dios hace de todo esto un evento natural, ¿no? Y sobre la naturaleza de Cristo, tanto divina como humana, ¿no? Entonces estamos hablando ahí
un, como dices tú, algo cristocéntrico, donde tiene que centrarse realmente en la parte histórica y en la parte esencial de la vida mística, ¿no? de la misma vida de Jesús. El misterio del acontecimiento. Sí. Y era transmitir provincialmente, o sea, cómo Dios quería provincialmente transmitir a los Reyes Magos esa parte espiritual, ¿verdad? Porque ellos eran paganos, de pueblos paganos, pero los quería transmitir en algo espiritual para poderlos convertir y llevar realmente esa parte de la que nos puede explicar y a lo mejor puede ser aceptablemente teológicamente hablando, ¿no? Sí, y bueno, por eso la Iglesia pues nombra este acontecimiento como la Epifanía. Epifaino, que es griego epifaino, que es manifestación de lo alto. Dios se manifiesta en los magos a todos los pueblos. Sí. Si Dios se revela, se da a conocer a todos los pueblos, ¿sí? Centrados, bueno, en estos tres personajes que representan los tres continentes hasta ese momento conocidos. Sí, sí. Entonces es esta parte de lo que es la parte de la estrella que nos guió. Pues está interesante esta parte de la Reyes Magos, y que a nosotros a lo mejor esos regalos pues vamos a tener que darlos en objetivo en este año, pues para poder hacer un poquito más orantes, un poquito más lectores de la Sagrada Escritura y un poquito más llevar los sacramentos que la Iglesia nos ofrece, ¿verdad? Pues mi querido Eric, el tiempo se nos acabó, está el tema muy, muy interesante, ¿verdad? Descubrimos muchas cosas que hoy en la actualidad se están viendo, ¿no? Hoy cuántas veces tenemos muchos reyes, tenemos muchas estrellas, tenemos muchos significados que Dios nos está dando, ¿verdad? Y que podemos encontrar a Cristo a lo mejor en los más pobres, en los más necesitados, pero que a veces nos alejamos de eso por seguir nuestra vida herodiana, ¿no? Y seguir algo que nos va a perjudicar y que no nos ayuda espiritualmente. Pues se nos acaba el tiempo, Eric. Vamos a ver qué otro día, otro viernes nos acompañas para ver otro tema tan importante como estos, y pues nos estaríamos viendo en breve. Pues hermanos de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, nos estamos viendo el próximo viernes a partir de las 18 horas en su programa Conociendo tu Camino para tu Crecimiento Espiritual. Nos veremos el próximo viernes. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.